Muy buenos días, que Dios los bendiga, Dios los guarde en esta bella mañana, hoy sábado 21 de marzo del año 2026. Soy el pastor Percy J. Riley, saludándolos cordialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando sobre la oración del pecador. Como todos sabemos, los pentecostales, la mayoría de evangélicos, hacen la oración del pecador para que una persona acepte y reciba a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. La pregunta ¿es esto bíblico? ¿Enseñó Jesús la oración del pecador? Un saludo cordial nuevamente a todos aquellos que se están añadiendo al en vivo de esta mañana, hoy sábado 21 de marzo del año 2026. Son aproximadamente ¿qué hora es? Las 9:05 de la mañana. Hoy, como estaba diciendo, vamos a estudiar sobre esto que dice ahí atrás de mí. La oración del pecador. La oración del pecador a examen. Una evaluación bíblica e histórica. Una evaluación bíblica e histórica de una práctica evangelística contemporánea. Muchos que pertenecemos a la iglesia protestante y que en un tiempo fuimos evangélicos, pero ya Cristo me liberó de eso, oímos, y aún cuando yo era evangelista y predicaba, yo hacía la oración del pecador para que la gente recibiera a Jesucristo. Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fue pasando el tiempo de predicación, empezamos a analizar la historicidad y la biblicidad de la oración del pecador. ¿Es bíblica la oración del pecador? ¿Jesús enseñó la oración del pecador? ¿Los apóstoles enseñaron la oración del pecador? ¿Qué dice la Biblia sobre la oración del pecador? La verdad es que la Biblia no menciona la oración del pecador. Es más, Jesucristo jamás enseñó la oración del pecador. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a empezar este estudio sobre la oración del pecador. En el complejo panorama del evangelismo moderno, pocos fenómenos han alcanzado una ubicuidad tan absoluta y al mismo tiempo una falta de escrutinio crítico tan marcado como la denominada oración del pecador. Muchos evangélicos repiten esta oración sin saber que esta oración no tiene nada de Biblia, que no es bíblica la oración del pecador. Aunque hay gente que utiliza versículos bíblicos para justificar esta oración, la verdad es que esta oración no tiene bases bíblicas y que los versículos que se usan están siendo sacados fuera de su contexto para justificar el pretexto de la oración del pecador. No hay ni una oración que te pueda dar la salvación. Digámoslo así de frente como es. No hay ni una oración que tú hagas que te pueda dar la salvación, y mucho menos, que escriban tu nombre en el libro de la vida solamente porque has hecho una oración. Si eso fuera así, entonces tu salvación es una salvación de obras y no de gracia. La salvación es por gracia, no por una oración que tú hagas. ¿Sí? Esta práctica se define en su sentido más operativo
como una fórmula verbal preestablecida que un evangelista o un creyente insta a repetir a una persona no regenerada, con la promesa de que al pronunciar dichas palabras con sinceridad se produce una conversión instantánea. ¿Sí me entendieron? No existe una oración, una conversión instantánea y una unión irreversible con Cristo. No existe ni una oración que pueda hacer que tú te conviertas instantáneamente en un cristiano, en un hijo de Dios. Y que esa oración tenga el poder para hacerte unir irreversiblemente a Jesucristo. En el contexto de las campañas masivas y el evangelismo personal contemporáneo, esta oración se ha convertido en el mecanismo de conversión inmediata por excelencia. Mi pregunta es, ¿dónde está en la Biblia la oración del pecador? No existe versículo bíblico, funcionando a menudo como el clímax de una presentación del Evangelio. Curiosamente, cuando analizamos esta oración, nos damos de cuenta que ni los discípulos, ni Jesucristo mismo, ni los padres de la iglesia, ni los padres de la Reforma enseñaron o hicieron una oración del pecador. Por esto, hermanos amados, podemos decir que esta oración del pecador se ha convertido en el mecanismo de conversión inmediata por excelencia, funcionando a menudo como el clímax de una presentación del Evangelio que busca una respuesta física, una respuesta física y verbal cuantificable. Sin embargo, esta metodología no es un elemento neutro en la teología práctica y verdadera del Evangelio de Jesucristo. La oración del pecador representa la cristalización de una serie de presupuestos soteriológicos que han desplazado los medios de gracia tradicionales por innovaciones pragmáticas diseñadas para facilitar decisiones rápidas. Eso es lo que es la oración del pecador. Algo innovador, algo nuevo, que nunca se practicó por 2000 años. No fue hasta 1970, mediados del siglo XX, que la oración del pecador empezó a funcionar. Eso quiere decir que por 1970 años la iglesia jamás hizo la oración del pecador. Nunca. En otras palabras, la iglesia evangélica se la inventó. Y después critican a los católicos por estar haciendo cosas que no son bíblicas, cuando los evangélicos hacen cosas que no son bíblicas tampoco. La tesis central de este estudio que estamos empezando hoy sostiene que la práctica de la oración del pecador carece de un fundamento bíblico, sólido y de precedentes históricos en la iglesia primitiva y en la Reforma protestante. Si estudiamos la historia de la Reforma protestante, nos damos de cuenta que los padres de la Reforma jamás hicieron, ni enseñaron, ni fomentaron una oración del pecador. A pesar de su popularidad, su implementación ha promovido una soteriología esencialmente sinérgica que contradice los pilares de la fe bíblica
y de la fe reformada, específicamente las doctrinas de la depravación total y la regeneración monergista, al colocar el énfasis en la voluntad humana y en el acto de decidir por Cristo mediante una declaración oral. Se corre el riesgo de reducir el milagro soberano del nuevo nacimiento a un proceso lógico superficial o a un mero asentimiento intelectual. Eso es lo que provoca la práctica de la oración del pecador. Esta práctica ha generado lo que muchos teólogos denominan la regeneración decisional, una perspectiva donde la fe no es el fruto de la obra previa del Espíritu Santo, sino la condición que el hombre cumple para activar la respuesta divina. En otras palabras, la oración del pecador le quita al Espíritu Santo su derecho soberano de regenerar a la gente. El evangélico pentecostal se cree con la facultad de regenerar a una persona, de darle el nuevo nacimiento a una persona a través de una oración, a través de un rezo. Porque eso es lo que es la oración del pecador, un rezo. Y después critican a los católicos por andar rezando, cuando ellos hacen lo mismo, sin vergüenzas. Por esto la oración del pecador no es bíblica, aunque ustedes manipulen la escritura sacando fuera de contexto versículos bíblicos para justificar un rezo, una oración que no hace nada, que no salva, que no te hace hijo de Dios y que mucho menos alguien en el cielo escribe tu nombre por haber recitado una oración. ¿Te puedo decir algo sin que te ofendas? El Padre Nuestro tiene más efecto espiritual que una oración inventada por un pastor y que te dice: repite después de mí, Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te recibo como mi único y verdadero Salvador. La oración del pecador no sirve así, claramente. Bíblicamente hablando, tú no me puedes probar que la oración del pecador transforma, regenera, bautiza con el Espíritu Santo. ¿Hay alguna prueba que tú me puedas dar a mí de que cuando tú repites la oración del pecador, en el cielo se escribe el nombre tuyo en el libro de la vida? ¿Me lo puedes dar? Eso no es cierto. Esa es una suposición. Alguien escribió: en la iglesia bautista se hace eso. Lamentablemente, se hace. Lamentablemente. Repitamos. Bueno, repito, déjeme continuar con mi estudio. Sí, estoy leyendo mis notas, como siempre lo hago. Algunos leen de la computadora, yo leo de mis notas, de mi estudio. Gloria al Señor Jesús. La metodología empleada para esta refutación se estructura a través de tres vertientes analíticas interconectadas. Vuelvo a repetir, la metodología empleada para esta refutación sobre la oración del pecador se estructura a través de tres vertientes analíticos interconectados. Primero, la historia. Segundo, la Biblia y la doctrina reformada y la dogmática reformada. En primer lugar, el análisis histórico rastreará el origen de esta práctica, demostrando
que es una innovación reciente vinculada al avivamiento de los siglos XVIII, XIX y que su auge reciente vinculada al avivamiento de los siglos XVIII y XIX y que su auge en el siglo XX a través de figuras como D.L. Moody, Billy Graham y, por supuesto, tiene que haber un hispano, un boricua, Gigi Ávila. ¿Sí? Estas tres personas, estos tres evangelistas, D.L. Moody, Billy Graham, Gigi Ávila, hermanos amados, fueron los que promovieron la oración del pecador. Esto representó una ruptura con la praxis de la iglesia de los primeros siglos, la cual centraba la confesión inicial de fe en el sacramento del bautismo y no en fórmulas orales aisladas, como lo hacía la iglesia primitiva. ¿Sí me entendieron? ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? Es más, la iglesia evangélica proclama a los cuatro vientos que ellos creen y predican la misma doctrina de la iglesia primitiva. El problema es que habemos gente que sabemos leer, que estudiamos, que indagamos y que nos podemos dar de cuenta que la fórmula inicial de fe era en el sacramento del bautismo y no en una oración del pecador. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Claramente, al que iba a ser bautizado, se le daba una catequesis, una enseñanza, no de 6 meses, de 2 años. Y en el momento de su bautismo, se le pedía y se le preguntaba si él creía y creía en un Dios. El credo de los apóstoles. Tenía que repetirlo. Hoy, al converso, ya no se le catequiza, no se le evangeliza. Es una conversión instantánea lo que se hace. Así lo hacía la iglesia primitiva. Y algunos me van a decir, ¿y eso dónde está en la Biblia? Porque siempre dicen, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, lo mismo les pregunto yo a ustedes. ¿Dónde está en la Biblia la oración del pecador? En segundo lugar, la evaluación bíblica examinará los textos frecuentemente mal utilizados para justificar la práctica de la oración del pecador, como Romanos, el clásico versículo bíblico que utilizan para decir y justificar la oración del pecador. Aquí hay un ignorante, vamos a ver lo que está comentando. Aquí este ignorante de chino dice, el credo no es bíblico como oración. Repítemelo. Repíteme el credo de los apóstoles. Y vamos a ver si no es bíblico. ¿Sabías que los salmos son oraciones? Claramente este chino no es cristiano, es un unicitario hereje. Pero se le agradece su comentario. Mal, fuera de contexto, pero es un comentario, es válido. Porque es un comentario, llena un espacio. Gracias. Ahora, ¿cuáles son los textos que se utilizan para manipular a la gente y hacerla creer que la oración del pecador es válida? Romanos 10, 9 al 13 y Apocalipsis capítulo 3, verso 20.
Estas personas que piensan que todos los evangélicos, que todos los protestantes, que todos los cristianos nos chupamos el dedo y que se nos va a dar a tole con el dedo, pues tengan. Habemos algunos que estudiamos y que leemos y que no nos vamos a dejar que nos den a tole con el dedo, haciéndonos creer cosas que no son bíblicas, aunque suenan bien, suenan bonitas, suenan espirituales. Porque cuando a usted se le dice, vamos a hacer la oración del pecador para que usted reciba a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, ¿dónde dice en la Biblia que a Cristo se le recibe? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que aceptar a Cristo como mi único y verdadero Salvador? Bíblicamente hablando, teológicamente hablando, a Cristo no se le acepta. Es el Padre quien nos acepta en Cristo. Eso es lo bíblico, eso es lo que dice la Biblia. Estos evangélicos, al citar fuera de contexto Romanos 10, 9 al 13 y Apocalipsis 3, 20, sitúan en un contexto exegético fuera de exegesis y mal citados estos versículos bíblicos. Pero la Reforma sitúa en su contexto exegético correcto, contrastándolos con el silencio, con el silencio del Nuevo Testamento respecto a cualquier modelo de oración guiada para la salvación. Finalmente, la vertiente reformada abordará la inconsistencia dogmática de la oración del pecador con el Ordo Salutis clásico, defendiendo que el pecador, al estar muerto por sus delitos y pecados, es moralmente incapaz de realizar una decisión autónoma por Dios a menos que sea vivificado primero por una gracia irresistible y monergista. Es más, voy a repetir lo que acabo de decir en este momento. Finalmente, la vertiente reformada abordará la inconsistencia dogmática de la oración del pecador con el Ordo Salutis clásico, defendiendo que el pecador, al estar muerto en sus delitos y pecados, como lo dice la Biblia, es moralmente incapaz de realizar una decisión autónoma por Dios, a menos que sea vivificado primero por una gracia irresistible y monergista. Este marco teórico detallado permitirá desglosar cómo la creencia fácil, y ese es el problema de los pentecostales, de los evangélicos, que lo quieren todo fácil, quieren que se les dé, ¿cómo podríamos decir? Que se les dé todo con cucharita. No, en Dios no trabaja así. Y la oración del pecador corrompe, manipula, desvía la verdad del evangelio. Por esto la oración del pecador ha erosionado la comprensión del arrepentimiento bíblico y el señorío de Cristo en la vida del creyente. Vuelvo a repetirlo. La oración del pecador ha erosionado la comprensión del arrepentimiento bíblico y el señorío de Cristo en la vida del creyente. Al evangélico se le ha olvidado algo importante. El que convierte no eres tú, papacito. El que convierte las almas no eres tú. El que convierte las almas a través
de la oración del pecador no es el ser humano. La oración del pecador no tiene ninguna facultad de transformar, de regenerar, de dar vida al muerto. ¿Sabes quién es el que regenera? ¿Sabes quién es el que trae vida? ¿Sabes quién es el que salva? El que trae convicción para que la gente venga a Cristo. Se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae convicción al pecador y lo lleva a los pies de Cristo. Ninguna oración del pecador puede salvar. Y muchos evangélicos piensan que porque una persona repite una oración del pecador, ya la persona es salva y fue inscrita en el libro de la vida. Como dicen mis estimados pentecostales, mentiras del diablo. ¿Por qué a los evangélicos no les gusta este tipo de estudios? Porque este tipo de estudios confronta su doctrina con la palabra de Dios. Y para concluir ya este estudio, porque si Dios lo permite, el próximo video vamos a estar hablando sobre la tesis de la descontinuidad, la ausencia del fundamento y precedentes. Pero en esta tarde vamos a concluir con esto, la definición y fenomenología del mecanismo de conversión inmediata. Lo repito más despacito, definición y fenomenología del mecanismo de conversión inmediata. No hay conversiones instantáneas. La conversión no es como el Maruchan. Sí conocen la sopa Maruchan, ¿verdad? Esas sopas de fideos que están ricas, a mí me gustan, que se les echa agua caliente y al minuto ya están listas. No, la conversión no es así, papá. La conversión no viene por repetir una oración. Y ese es el problema del pentecostalismo, que creen en una conversión inmediata. Para comprender la magnitud del problema, es imperativo desglosar qué representa la oración del pecador en el praxis actual. No se trata simplemente de una oración espontánea nacida de un corazón contrito y humillado, sino de una herramienta técnica dentro de lo cual se conoce como teología de la decisión. En esta estructura, el evangelismo se orienta hacia el individuo de manera atomizada, presentándole un plan de salvación que a menudo omite la gravedad de la ley y el juicio divino para enfocarse casi exclusivamente en un plan maravilloso para su vida. La oración funciona entonces como la firma de un contrato espiritual. Se le asegura al individuo que una vez pronunciadas las palabras mágicas, su destino eterno está sellado independientemente de la presencia de frutos posteriores de santificación. Pero dentro del pentecostalismo existe una cláusula en letras bien pequeñitas, bien finas, que al creyente se le olvida leer. Que tu oración, que tu salvación depende de ti. Que tú puedes perder tu salvación. Eso es lo que enseña el pentecostalismo. Que tu salvación se puede perder porque depende de ti. Eso es lo que enseña el pentecostalismo. En otras palabras, no importa cuánto hayas chillado, cuánto hayas llorado y repetido la oración del pecador. Si te portas mal, te vas al infierno, papá. Ahí olvídate que tu nombre está escrito en el libro de la vida.
olvídate. En otras palabras, el pentecostalismo enseña la inseguridad de la salvación. La Reforma, por el contrario, enseña que la salvación depende única y exclusivamente de Jesucristo. No depende de lo que yo haga, no depende de lo que yo diga, sino depende de Jesucristo. Este fenómeno se inserta en una corriente de pragmatismo utilitario donde lo que importa es el resultado visible. Si una técnica produce un alto número de personas levantando la mano o pasando al frente, se asume que cuenta con la aprobación divina, ignorando que la conversión bíblica es una transformación integral del corazón, la mente y la voluntad operada por Dios. No por el hombre, no por una oración que yo haga, sino por Dios. Y no una respuesta emocional a un llamado manipulador. La oración del pecador se convierte así en una forma de sacramentalismo evangélico, donde se atribuye a la repetición de palabras un poder casi ex opere operato, similar a las concepciones sacerdotales que los reformadores combatieron. En otras palabras, la oración del pecador no tiene diferencia entre los rezos que hacen los católicos. Y a mis amigos católicos lo digo con mucho respeto. Ustedes saben que se les ama y se les respeta. Esto lo digo porque los evangélicos se burlan de ustedes y se burlan porque le rezan a la Virgen María, le rezan a los santos, pero ellos hacen lo mismo. Eso se llama hipocresía y doble moral. Pero bueno, mis hermanos, después de este estudio tan pastoral, lleno de amor, lleno de ternura, lleno de compasión, algunos evangélicos van a decir, ¿y dónde están los versículos bíblicos? Ya van a venir. Y vamos a estar refutando los versículos bíblicos, no la Biblia, no. La Biblia no se refuta con versículos bíblicos, no. Vamos a refutar las mentiras que ustedes, los evangélicos, han creado sobre esos versículos bíblicos que ustedes sacaron fuera de contexto. No vamos a refutar versículos bíblicos, no. Vamos a refutar la mentira, el engaño, la manipulación, los textos fuera de contexto que ustedes han creado para justificar la falsa oración del pecador. Bueno, que Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, estaremos haciendo otro video más tarde. Gloria a Dios. Bueno, que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y un saludo cordial a todos los que comentaron. ¿Cómo dice aquí el chino? Gracias por comentar. Gloria. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Paz de Cristo.